Bueno, yo tengo ya las 3 de la tarde, en el reloj de nuestro ponente creo que también ahora mismo son las 3. Y para ceñirnos a la puntualidad vamos a empezar. Y voy a empezar por presentaros al ponente de esta tarde. Él es Iván Muñoz. Iván es periodista con formación y experiencia tanto en publicidad, relaciones públicas, como en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, web, SEO, social media. Enfocado a la gestión, estrategia y marketing empresarial, actualmente cursa el MBA Executive en Fundesen Business School. Hasta su llegada a ABC Comunidad Valenciana para la apertura de la nueva edición del periódico en Alicante, fue responsable nacional de la comunidad y redes sociales en la redacción del diario en Madrid. Desde el año 2000 ha trabajado como redactor y social media en ¿Qué es? ¿Qué Alicante? El periódico de Alicante, Última Hora Ibiza y las provincias Alicante. Además, es ponente y conferenciante en cursos y charlas sobre medios, comunicación y redes sociales. Premio Reina Sofía de la Fundación para la atención a las toxicomanías de Cruz Roja Española, por la campaña que no te enganchen y su uso de las nuevas tecnologías de la información. Actualmente es ejecutivo de cuentas en Soma Comunicación. Y esta tarde lo tenemos con nosotros. Iván, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias a todos los asistentes, todos los que habéis ha dedicado un poquito de vuestro tiempo a estar aquí hoy con nosotros. Pues estupendo, Iván. Cuando quieras, estamos encantados y deseosos de escucharte. Muy bien, pues adelante, vamos a empezar. Perdonadme en primer lugar, os tengo que decir que es la primera vez que llevo a cabo un curso como este, una conferencia como esta. Siempre han sido cara al público. Sí que es cierto que de vez en cuando hago alguna incursión por la radio, pero es la primera vez que estoy aquí solo delante de una pantalla, intentando transmitir mi experiencia, mis conocimientos y no tener el feedback directo, ¿no? Aunque luego creo que vamos a tener algunos minutitos para algunas preguntas. En primer lugar, os quería decir que yo no pretendo daros ninguna lección ni explicaros nada, deciros cómo se tienen que hacer las cosas, sino simplemente transmitiros mi experiencia y mi visión después de muchos años al otro lado de la trinchera, en una mesa de redacción, haciendo periodismo en diversos medios, fundamentalmente en prensa escrita, y también pues la experiencia que tengo en comunicar corporativamente, en comunicación corporativa y en gabinetes, donde actualmente es donde estoy llevando a cabo la mayor parte de mi labor profesional en Soma Comunicación concretamente. Por lo tanto, se trata de ver algunas cuestiones que creo que pueden ser interesantes a la hora de comunicar en nuestra empresa. Entiendo que todos los que estáis aquí, pues no sé si tendréis algún tipo de experiencia, pero se trata sobre todo de eso, ¿no? De que sin tenerla podáis tener algunas bases para planificaros y saber de qué forma podéis hacer un trabajo que sea lo más profesional posible y que tenga el mayor éxito posible. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Lo que estáis viendo en la pantalla, creo que la veis y Vanessa, no sé si me lo puede confirmar, pero creo que sí, antes Sí, me lo sí, ha confirmado. por supuesto, Sí, se ve ok, todo, tú Iván. estás ahí, vale, tú estás ahí, Perdona, muy Iván, un bien, sí. momento que se me ha olvidado decir a los oyentes, muy importante para ellos, que pueden hacer preguntas al final de tu webinar, que me vayan diciendo las preguntas a través de la plataforma y yo te las comunicaré para que tú las respondas. Nada más, te dejo, Perfecto. Iván. Gracias. Muy bien. Venga, pues ya confirmado que lo estamos viendo todo. Lo que veis en la pantalla, pues no podéis contestarme, ¿no? Pero entiendo que sabéis que son periodistas, ¿no? Periodistas de hace mucho tiempo, periodistas trabajando en aquellas redacciones antiguas. De la misma forma que vemos a este periodista, a este escritor, ¿no? Ese periodista tranquilo, tecleando en una máquina de escribir. Son imágenes que nos llevan a la reflexión, al análisis, la calma, a un periodismo donde se reposaban los temas, esos escritores románticos, ese corresponsal o ese de vacaciones en Roma, ¿no? Que podía tener tiempo para irse a pasear con toda una princesa y luego escribir en el periódico. Bueno, pues sí, esa es una imagen idealizada de los periódicos, de lo que vemos en las películas, pero sin embargo los tiempos nos han llevado a otro sitio, ¿no? Este es un periodista hoy en día, en la mayoría de los casos, por desgracia y afortunado el que pueda hacerlo todavía de la forma anterior, ¿no? El periodista es un ser multitarea que tiene que hacer un montón de labores al mismo tiempo, en unos tiempos muy restringidos, y que al mismo tiempo también pues, tiene que trabajar para múltiples canales, para dos ediciones. La mayoría de los periódicos, la mayoría de los medios de comunicación hoy en día no solamente funcionan en el canal tradicional, sino que además tienen sus ediciones web y como digo, pues es raro el medio en el que tiene separadas las dos áreas y pueden trabajar cada uno en uno de los sitios. Eso lleva a situaciones pues, que yo mismo he vivido, ¿no? En la que el mismo periodista que se encarga de redactar noticias y de publicarlas y de tener que estar en la calle cubriendo información cuando está en la redacción
lo mismo tenga que levantarse a abrir la puerta, recoger la correspondencia, ir a comprar o buscar los periódicos, atender las visitas, en fin, una multitud de tareas que, como podéis imaginar y como sucede en cualquier trabajo, si vosotros también lo lleváis a cabo, pues lleva a que no te puedas centrar al máximo en lo que estás haciendo. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Pues todos lo sabéis, está continuamente en los medios, si sois del sector lo sabréis mejor y si no, pues también lo estáis escuchando continuamente, ¿no? Hay un cambio de paradigma totalmente en la industria y continuamente pues son muchos los medios que van cerrando, que se van readaptando, que van reduciendo plantillas y, bueno, pues hay una situación laboral que para sobrevivir nos lleva a esta adaptación y a estos nuevos cambios y situación, ¿no? Se traduce en definitiva en más tareas, más horas de trabajo, menos tiempo para dedicar a los temas, para buscar temas propios, ¿no? Esos en los que se diferencia un medio y que normalmente consiguen más audiencia y sobre todo esa menor concentración a la que estábamos haciendo referencia anteriormente cuando veíamos a ese señor que también volvemos a ver aquí. Creo que si muevo el ratón lo veis, ¿no? En ese escritorio con tantas cosas. Sin embargo, hay motivos para seguir creyendo en el periodismo, ¿no? Y seguir creyendo en la labor de los medios de comunicación en cuanto a que, bien, ha podido cambiar quizá el canal, ha podido cambiar quizá la forma, pero sigue habiendo grandísimos periodistas, grandísimos medios, o no por dimensiones, sino por la labor que están realizando y canales que contribuyen a que todo eso que se genera, toda esa información, todas esas historias que se puedan contar, puedan salir adelante. Llegados a este punto, es donde vamos a empezar realmente esta exposición, ¿no? En cómo hacer noticiar las noticias de nuestra empresa. Vamos a intentar ver cómo aumentar las posibilidades de que los medios de comunicación recojan la información que nosotros generamos, que consideramos de interés. Y cuando hablo de medio de comunicación, cuando hablamos de medios de comunicación, no me estoy refiriendo solamente a los mass media, a los grandes periódicos, a las grandes cabeceras, las grandes emisoras de radio, los grupos de comunicación, sino a todos los canales que actualmente, en los últimos tiempos, han ido ganando terreno e incluso han ido sustituyendo algunos de los formatos que anteriormente conocíamos o conviviendo con ellos y aglutinando a muchísima audiencia, incluso más en redes sociales, en blogs, en las nuevas tecnologías. Aunque no nos vamos a centrar demasiado en ello, forma parte de algunas otras charlas y cursos que impartimos aquí en Fundesem, en el marco de marketing digital, y que quizá en algún futuro próximo podamos hacer también algún webinar con ello, pero bueno, vamos a mencionarlos de pasada, ¿no? Quiero hacer referencia a algo muy importante, que puede ser insignificante para algunos a priori, pero que es fundamental. El mail, la puerta de entrada de nuestros comunicados, ¿no? de nuestros envíos. Esta es la bandeja de entrada de un periodista. Ese periodista era yo, cuando trabajaba en un medio de comunicación importante, de los que ha hecho referencia esta mañana, perdón, hace un momentito Vanessa. Y eso era lo que yo tenía continuamente, ¿no? En mi bandeja de entrada. Decenas de correos, centenares, por así decir. Aproximadamente os puedo decir que podía recibir 400, 500 correos al día, procedentes de distintas fuentes, de cualquier sitio, desde administración pública, empresas, organizaciones, gabinetes de prensa, etcétera. Imaginaos en una bandeja como esta, en la que continuamente estás recibiendo correo, qué difícil es llamar la atención del redactor que pretendemos que pueda atender el correo que nosotros acabamos de mandar. Fijaos, es aquí donde viene uno de mis primeros tips, de los primeros consejos. Ser inconcretos es ir a la basura. Imaginaos, no sé si llega a dar la resolución de la pantalla, pero aquí en este mismo ejemplo se ve que un gabinete de prensa de un ayuntamiento manda un mail con un asunto que simplemente dice en el asunto hola. ¿Os imagináis lo que es eso? Recibir en toda esta amalgama de correos uno que diga hola y que no diga absolutamente nada más, pues prácticamente se puede decir que con eso lo que te ganas es que no lo abran, que lo manden a la basura. Aunque sí que ha habido algún alumno en alguna ocasión que ha dicho, algún alumno, algún asistente a alguna de mis cursos ha dicho, bueno, eso también es una forma de diferenciarse y de provocar curiosidad para que lo abran, ¿no? Pero bueno, ponemos este como ejemplo como cualquier otro. Es uno de los primeros ejemplos. Hay que ser cuidadoso y es esto lo que nos introduce en la importancia de un buen titular desde el primer momento, desde el momento mismo en el que escribimos el asunto del mensaje, en el que nuestro mensaje se va a diferenciar. Es la forma en la que vamos a presentar nuestra noticia, es la forma en la que vamos a intentar captar la atención del lector o del remitente y es el sitio donde vamos a resumir los datos o hechos más importantes del
del mensaje que queremos transmitir. No recuerdo exactamente quién fue, creo que fue Alex Grigelmo, fue una de mis lecturas cuando era, cuando era estudiante de periodismo, hace ya más años de los que a mí me gustaría, que decía algo así como que la función de un titular es coger al lector por la solapa para obligarle a meterse de lleno en tu noticia, ¿no? Sea el titular, otros lo usan también para el lead o el principio de la noticia, que veremos también posteriormente, pero bueno, esa es la forma, ¿no? Intentar que sea atractivo desde el primer momento para que el lector, el remitente, se interese por el contenido y vaya mucho más allá. ¿Qué es una noticia? Pues bueno, también tenemos que recurrir a la teoría, ¿no? Según los teóricos y la teoría, lo que es una noticia viene determinado por los valores noticia, ¿no? Son los criterios según los que un periodista o un medio decide qué es noticia o si va a ser publicado y cómo. Y la posibilidad al mismo tiempo que tiene un hecho de ser convertido en noticia y qué recursos, personal, tiempo, medios, etcétera, se van a destinar a ello. El medio de comunicación decide cuando tiene un tema entre las manos cuánto tiempo va a dedicar a producir o a indagar o a hacer más profunda, ¿no? la información que pueda distribuir acerca de ese contenido en concreto, ¿no? Llegados aquí, podemos convenir en que todo puede ser noticia si se le da el enfoque adecuado, y yo digo, bueno, con perdón de los puristas, pero lo cierto es que es así. Es aquí donde introducimos otro concepto que se llama percha informativa, que es con lo que los profesionales, tanto de un lado como de otro, intentamos definir la habilidad o la pericia para encontrar nexos de unión entre lo que queremos contar y lo que está de actualidad para que tenga más posibilidades de ser valorado como noticia, ¿no? Cuando comunicamos algo, ¿de qué forma lo podemos unir a algo que en ese momento esté de actualidad o tenga atención, tenga el foco puesto de los lectores, de las audiencias, para intentar que eso pueda ser utilizado también para ser comunicado, ¿no? ¿Cómo? Pues he recurrido a esta pirámide, que en este caso es invertida, que dice que los elementos que convierten un hecho en noticia. Tenéis muchos, aquí hay unos cuantos, otros utilizan otros, pero hay algunos elementos que nos ayudan a tener una imagen más clara, ¿no? La actualidad, la proximidad con el sitio donde nos encontramos, las consecuencias que puede tener ese hecho que estamos comunicando, la relevancia personal del protagonista de la noticia, si hay suspense, la rareza en sí, si hay situaciones de conflicto, el sexo, por supuesto, la emoción y quizá el progreso, ¿no? O la tecnología. Creo que es fácil hacer un ejercicio simple para encontrar ejemplos de ellos todos los días en los medios de comunicación, tanto en la prensa escrita como en Internet, como en cualquier otro de ellos, y saber que hay cuestiones pues, y debates como valen más unos muertos que otros, dependiendo de dónde se haya producido un suceso o, bueno, porque es noticia algo que ha hecho, que no sería más que una mera anécdota si lo hubiera hecho cualquier otra persona o pasaría desapercibido si lo ha hecho alguien que tiene relevancia personal. Estamos con las famosas noticias de las celebrities, ¿no? Y de cualquier cosa que hagan. Llegados aquí, hilamos con lo anterior, con lo que veíamos anteriormente, con el titular, y es la continuación, ¿no? Esta pirámide invertida es la estructura que habitualmente y normalmente se tiene en los medios de comunicación, especialmente en los escritos, aunque bueno, en los audiovisuales también por cuestiones de tiempo, y es otro más de la Facultad de Ciencias de la Información desde el principio, ¿no? Y que nos sirve de guía a la hora de cómo confeccionar un texto. Se trata de que lo tengáis siempre claro y tengáis siempre la idea, veremos posteriormente ejemplos, para cómo configurar un texto, en este caso de vuestras empresas, de nuestros negocios, cuando queráis distribuirlo y llegar en algún momento a captar la atención del medio de comunicación o del canal donde queráis introduciros. Esta pirámide, como anécdota, contaré que tiene dos orígenes o una combinación de los mismos, ¿no? Se trata de cuando antiguamente, antes de tener todos estos avances tecnológicos con los que estamos ahora mismo trabajando nosotros, ¿no? Y estamos en comunicación directa, cuando los corresponsales, especialmente de guerra, tenían que utilizar el teléfono y tenían que contar siempre antes lo primero por importancia, para que así el periodista que estaba tomando, el llamado periodista de mesa entonces, que era el que escribía según lo que le iba dictando el corresponsal donde se encontrara, pudiera siempre tener lo más importante al principio, y que si había algún problema con la comunicación, pues siempre quedara lo importante y no hubiera ninguna ruptura
de lo que se quería comunicar, ¿no? De la misma forma que también cuando se trabajaba en medios impresos era la mejor forma, antes no se editaba ni muchísimo menos con procesadores de texto como los que tenemos ahora, o en las que incluso el propio redactor, todas esas tareas que estábamos viendo anteriormente, se encarga de incluso maquetar sus propios textos, pues había que hacerlo en rotativa, con una serie de combinaciones, y siempre era la forma de poder cortar por donde mejor se pudiera, sin que se perdiera información relevante a la hora de maquetarla, ¿no? Pues bueno, es lo que estábamos viendo, un título con un antetítulo introductorio, con un subtítulo que resuma más o menos la información o algún dato de los relevantes, y luego pues tenemos la forma de incluir las 5 Vs dobles, ¿no? Lo que serían las 5 preguntas, el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Dando la máxima información resumida y expresando lo que queremos contar sin demasiados rodeos que puedan llegar a cansar al lector, y en este caso a nuestro destinatario, que no olvidemos, siempre intentamos que sea la persona que decide si nuestra información merece la pena ser publicada o no. Llegados aquí, vamos a empezar a ver algunos ejemplos de los anteriores, de lo que hemos visto como valores noticias. Me vais a permitir que me centre en Alicante, que es mi ciudad, donde llevo desempeñando además, por suerte, mi labor profesional, tanto en el ámbito del periodismo como de la docencia aquí en Fundesen Business School desde hace algún tiempo. Y vamos a ver cómo podemos concretar algunos de los ejemplos vistos anteriormente con casos, además, prácticos y reales que yo he ido recopilando en algunos momentos, ¿no? Hablamos del nexo con de la actualidad. ¿Cómo podemos llegar a ese nexo con la actualidad, a esa percha informativa? Pues tenemos que pensar en cuestiones que en ese momento puedan tener vigencia en el panorama en el que nos movemos, en el ámbito en el que nos movemos, y aquí tenemos algo relacionado, pues, por ejemplo, la generación de empleo, la novedad, la responsabilidad social o solidaridad. ¿Por qué pongo este ejemplo? Esta nota de prensa fue de un supermercado, lo podéis ver fácilmente seguramente ahí en vuestras pantallas, es un caso real, pues que habría un supermercado, una nueva tienda aquí en Alicante, en el centro. Ellos mandaban una nota de prensa explicando, pues bueno, en qué iba a consistir, cómo iba a ser, qué dimensiones, cuánta gente. Bien, que abra una tienda puede ser noticia o no puede ser noticia, depende de cómo se mire, pero lo más importante de todo es que este supermercado, pues lo que creaba era una serie de puestos de trabajo, y sobre todo, además, formaba parte de una tendencia que ha habido en el centro de Alicante durante determinado tiempo, en el que bueno, pues se ha ido rehabilitando y han ido acudiendo nuevas firmas, pues para rehabilitar el centro. Esto presentado así, de esta forma, pues llega a tener el éxito que se pretendía, porque bueno, pues en el medio de comunicación, en este caso, que era donde yo trabajaba, se puede hacer eco, tomándolo además como ejemplo, pues para hacer un contenido mucho más extenso, ¿no? Y mencionando este caso concreto de la comunicación que se había llevado a cabo en este caso. Tenemos también la unión con la actualidad, la percha, un ejemplo de otra empresa de Alicante que se dedica a la confección, a la elaboración de disfraces. Este ejemplo creo que fue el año pasado o hace 2, ahora mismo creo que fue el año pasado, sí, estoy viendo la fecha ahora. Y bueno, pues llegó una nota de prensa una mañana cualquiera a la redacción con una comunicación en la que esta empresa decía que habían hecho este tipo de disfraz, que no es más que bueno, pues un disfraz de presidiario, pero tuneado de alguna forma para que parezca un político, ¿no? Bueno, pues este titular, esta nota de prensa presentada de esta forma consiguió captar la atención del periódico en este momento, y bueno, pues no solamente fue que quedó referenciada en el periódico, sino que además fue noticia en la portada nacional del periódico, y al día siguiente estaba en todos los medios de comunicación de España, ¿no? En televisiones, en magazines. Imaginaos qué retorno de la inversión tan grande. Una simple nota de prensa mandada, bien enfocada, bien titulada, unida a la actualidad, en el momento concreto, porque estábamos a unas semanas solamente de que fuera el carnaval, el retorno que pudo tener para esa empresa en cuanto a visibilidad y publicidad no pagada de su actividad. Tenemos algo importante que me gustaría que tuvierais en cuenta a la hora de elaborar vuestros comunicados, de elaborar vuestra comunicación en la empresa o de difundirla, que es la diferenciación. No es lo mismo dar un dato porque sí, que contextualizarlo. Imaginaos, fijaos en estos dos titulares, ¿no? Una nota de prensa en el que diga el piso de los alquileres en Alicante cae un 1%. Esta es muy habitual, ¿no? Porque los
los gabinetes que elaboran este tipo de notas o incluso grandes portales que se dedican a hacer estudios de este tipo cada cierto tiempo, pues ellos lo que van haciendo es diferenciar o poner los datos por provincias, ¿no? Pero la diferencia es cuando ese dato lo contextualizamos y lo comparamos y extraemos una conclusión de él, ¿no? No es lo mismo decir que el piso de los alquileres en Alicante cae en un 1% que Alicante es la ciudad donde menos cae el precio del alquiler, ¿no? Por eso siempre es positivo que podáis buscar ese tipo de enganches, ese tipo de vueltas a lo que estáis comunicando con comparaciones para que así podáis poner adjetivos al lado y que de manera objetiva también se pueda llegar a conclusiones que os den más posibilidades de éxito. Aquí tenemos otro caso de cómo trabajar con una nota de prensa, ¿no? Esta es la nota de prensa que yo llamo la nota de prensa tipo circular de cualquier organización o de cualquier asociación, ¿no? La típica que nos encontramos en nuestra escalera de la comunidad de vecinos. Es decir, simplemente hacemos esto a tal hora en tal sitio, sin entrar en más detalles. Pero imagina, pensad la diferencia que hay, ¿no? Entre simplemente decir que hacemos tal cosa a tal hora en este sitio que presentar el titular de una forma mucho más llamativa y al mismo tiempo ligarlo con cuestiones de actualidad, como en este caso pueden ser las redes sociales. Aquí tenemos la nota y aquí tenemos cómo el titular es presentado después en la noticia. ¿Cómo utilizar las redes sociales de manera responsable? Todos sabemos el éxito que tienen ahora mismo este tipo de iniciativas. Ahora mismo estáis muchísimas personas, aquí veo, conectadas, atendiendo a una charla como esta, relacionada con las nuevas tecnologías de la información, con el uso de las redes sociales y no hace falta pensar mucho para ver cuál es el tipo de titular que puede tener más enganche. Intentad extrapolar esto una vez publicado, así esto fuera presentado así en conjunto en vuestra nota de prensa o a la hora de difundirlo por cualquier otro canal para captar a la audiencia o al intermediario de turno para que pudiera decidir publicarlo o no. Hacemos un pequeño resumen, una vez llegados aquí, cosas a tener en cuenta, y es que el periodista recela de lo excesivamente publicitario. Ciertamente hay que hablar de nuestra marca, de nuestra empresa, porque eso es lo que pretendemos, ¿no? Por eso estamos haciendo ese esfuerzo de comunicar y estamos tomándonos la molestia de hacer llegar este tipo de notas. Pero si este es el principal motivo y es lo único que exhibimos, se está convirtiendo en branding, en publicidad pura y dura. Y probablemente, os lo digo por experiencia, el periodista va a recelar de ello y va a derivar la nota casi automáticamente al departamento de publicidad para que te pongas de acuerdo con ellos. O sea, tenéis que pensar que en un medio de comunicación los periodistas, cuando ven algo de esto, ven posibilidades también de que algo sea muy publicitario, pues automáticamente lo habla con sus compañeros o lo deriva pues para que así se pueda llevar a cabo el ofrecimiento de algún tipo de campaña. Intentamos ese salto pasárnoslo, aunque también pueda llevar a ello y se pueda también llevar a cabo cualquier tipo de acción de ese tipo, pero nuestro propósito, en este caso como empresarios, como gestores de negocio, es intentar que eso sea así por interés propio, por el propio interés de la noticia y no porque sea una acción publicitaria, ¿no? Los tiempos de producción y delgadez de las redacciones. El periodista rehuye de lo que es excesivamente farragoso y que implique más trabajo. Es así, es triste, es lamentable, pero es cierto que muchos de los periodistas hoy en día que están en una mesa actualizando canales de noticias en Internet o que están realizando otro tipo de publicaciones, pues intentan que la información esté lo más mascada posible, ¿no? Lo más trabajada para que ellos, pues si se trata de comunicaciones de este tipo, pues simplemente tengan que limitarse a darle el formato adecuado, a introducirlo en su gestor de contenidos y a adecuarlo al manual de estilo de su medio, pero intentar que no les robe demasiado tiempo, porque si no automáticamente lo que van a hacer es dedicarlo a otra cosa que les pueda proporcionar más, digamos, más beneficio o más diferenciación, ¿no? Que no algo que ha sido mandado a más gente. Recordemos lo de la estructura piramidal relacionado con esto anterior, por eso es muy importante que los textos sean pulcros, estén bien estructurados y que el periodista no tenga que introducirse en ellos para rehacerlos y corregirlos y hacerlos de nuevo, porque eso incrementará nuestras posibilidades de fracaso. Y bien, pues lo que acabo de decir, ¿no? La buena estructura y los destacados. Otros aspectos que no debemos olvidar, estamos hablando de medios, pero como os he dicho al principio, es que no solamente se trata de salir publicados en un periódico, en una radio, en una televisión, ¿no? Sino que tenemos ahora mismo muchísimos canales, como
como blogs, como redes sociales, agregadores de noticias, todos los conocéis, esos tipos, Meneame o muchísimos otros, ¿no? Que se encargan los propios lectores de compartir sus noticias y que sean valoradas y de esta forma pues se les va dando más jerarquía dentro de la propia página y que podemos captar también ahí la atención de nuestros potenciales clientes. Por eso tenemos que prestar atención y no descuidar las posibilidades de viralizar el contenido. Por eso también tenemos que tener presente de qué forma podemos, un mismo contenido que hemos generado o una misma comunicación que estamos llevando a cabo, cómo la podemos presentar de distintas formas y por distintos canales que podamos tener en nuestro propio, en nuestra propia empresa, en nuestra propia organización. Ya insisto en que no es el propósito de esta charla, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar nuestra estrategia comunicativa, cómo se pueden ir utilizando diversos titulares que llevando el mismo contenido pues no aburran al lector y que pueda llegar a la mayor audiencia potencial, ¿vale? Concluimos esta parte de la presentación, aunque creo que tampoco tenemos mucho más, diciendo que se trata de que hoy en día conviven periodismo, comunicación corporativa, marketing y publicidad en un mismo sitio y se intenta de aprovechar todas las posibilidades que nos brindan todos los canales. Como creo que tenemos todavía 5 o 10 minutillos, me parece, creo que son 40 con las preguntas incluidas, voy a hacer otra de las partes de la presentación. Vanessa, ¿tú me escuchas? O, Por no sé si me supuesto, escucha Vanessa. sí, por Vale, supuesto que te... tenemos 10 minutitos más, 6 minutitos más para hacer rápidamente una de las, Sí, de las partes que no te puede preocupes, ser. hasta y 40, luego dejamos 5 Bien, minutitos de preguntas, podemos llegar. vale, pues vale. Yo he traído aquí tres presentaciones, tres mini presentaciones de las que utilizamos aquí en nuestro curso en el máster de marketing digital, en el que hablamos de conceptos como este. Intento ser rápido y que no se nos quede nada. Visto lo anterior, creo que puede ser interesante ver algunos consejos para distribuir una nota de prensa, tanto redactarla como difundirla, ¿no? Algo que ya hemos visto de manera superficial en la anterior presentación y que vamos a intentar ahora ver aquí si esto cambia. Sí, esto cambia, vale, de acuerdo. Vale, hay 5 errores que debemos evitar al escribir las notas de prensa. Los tengo aquí, esto concretamente está extraído de Globo PR Marketing y Comunicación, si alguien está interesado puede verlo, si no, de todas formas luego os voy a pasar vais a ver mi contacto, cualquier persona que necesite algún tipo de información adicional o algo que haya visto rápido, estoy encantado de remitírselo o incluso de poder seguir charlando y discutir acerca de esto, ¿vale? Aquí tenemos algunas, escribir un texto demasiado extenso, que le dé vueltas al tema sin especificar la noticia, es uno de los errores que hemos visto antes. Redactar como si se tratara de un anuncio publicitario, también lo hemos visto antes, en vez de hacerlo de manera objetiva, permitiendo que el lector pueda sacar sus propias conclusiones, es un error. Escribir frases que suenen arrogantes, como por ejemplo, somos los mejores o nuestros productos no tienen competencia, también es un error a la hora de escribir una nota de prensa. Incluir palabras claves y enlaces de forma eso lo vamos a ver después, algunos de los consejos, ¿no? De cómo facilitar esa labor para evitar bueno, pues que nos salte a la vista de que lo que queremos es que nos nombren y que no le estamos dando importancia a todo lo demás. Ya digo que eso genera un efecto rechazo normalmente en el periodista que se encarga de ello, ¿vale? Y olvidar incluir la información de contacto es un error también muy grave, ¿no? Imaginaos que hay muchos de los recursos, antes cuando hablábamos de recursos dedicados, no es solamente que el redactor de un medio se dedique a coger la información, cortarla y copiarla, sí, es habitual, pero también hay momentos en los que una nota de prensa te da una idea para trabajar algo de manera más profunda o lo puedes utilizar para un reportaje, para un contenido en el que estés en ese momento trabajando. Por lo tanto, siempre es muy importante dejar muy claro el contacto, dejarlo muy visible para que el periodista en cuestión pueda llamarnos, pedirnos, intentar profundizar en el contenido en el que estamos transmitiendo. Esto lo hemos visto antes, ¿vale? Un error de encabezado de email y el remitente no genérico, es decir, no definir bien quiénes somos, de dónde escribimos y al mismo tiempo qué es lo que estamos comunicando. El titular en sí mismo es una buena forma. Si hemos hecho la labor anteriormente de poner en la nota de prensa o en el comunicado el titular donde resumimos todo, pues utilicémoslo también en el asunto, ¿no? Si también podemos definir todavía un poco más, pues mejor. Y sobre todo también que el remitente, cuando decimos quiénes somos, quede
claramente especificado quién manda eso, ¿no? No que aparezca ahí un nombre, unas siglas, un algo bueno, pues puede llevar a confusión y que aparte tampoco destaca la bandeja de entrada del periodista que recibe toda esa cantidad de información que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos un buen ejemplo, de buena praxis de una nota de prensa. En este caso es de Soma Comunicación, casualmente en la empresa en la que yo trabajo actualmente. He de decir, además veis la fecha, que es del 16 de octubre de 2015 y esta presentación es la que utilizamos normalmente en el curso de marketing digital. Por lo tanto, es totalmente casual, pero imaginaos, ¿no? Soma Comunicación es cómo está estructurada bien, cómo es una nota de prensa prácticamente perfecta conforme a la pirámide que hemos visto anteriormente, ¿no? Un titular en la que además el tema está bien lanzado, está bien unido, ¿no? De qué formas puedo ligar a un hecho o a un área de interés el producto que estoy vendiendo o del que estoy, en este caso, comunicando. Dos subtítulos, ¿vale? Dos subtítulos en el que ya lanzo dos ideas claras, dos subideas de lo que estoy contando para que también el periodista, el remitente en este momento, pueda hacerse una mejor idea y de qué datos puede encontrar. Por lo tanto, puede tener un esquema mucho más agradable y mucho más asumible o asimilable, ¿no? de lo que se va a encontrar. Y luego, pues nada, tenemos la nota de prensa con además su ladillo en el que también introducimos una serie de datos. Este es un buen ejemplo de cómo se puede configurar un texto, una nota de prensa muy visual, con sus buenos interlineados, con sus buenos espacios para que sea agradable y fácil de digerir por parte de la persona que lo está leyendo. El enfoque adaptado al medio y la audiencia, lo que hemos dicho, hay que segmentar y hay que saber a quién estamos dirigiéndonos. No podemos comunicar lo mismo si nos estamos refiriendo a prensa escrita, a una revista especializada, si es generalista, la línea editorial del medio, el estilo, la sección. Lógicamente, para esto hace falta destinar recursos. Cuando estamos hablando de una comunicación como la que creo que es el fin de este webinar, ¿no? Intentar que vosotros desde vuestros propios negocios tengáis algunas nociones para cuando tengáis que comunicar algo, no vais a tener la capacidad humana o en cuanto a recursos temporales de poder hacer 10 notas de prensa distintas o 6 notas de prensa distintas para mandarlas a distintos medios, ¿no? Pero es algo que si se puede es conveniente hacerlo, porque no es lo mismo, no es el mismo público o el mismo objetivo al que nos estamos dirigiendo cuando se trata de una cosa o de otra, cuando los temas son unos u otros, ¿no? Otro detallito de cosas que yo he ido recopilando en algunos momentos, imaginaos, cuando se hace una nota de prensa tenéis que prestar muchísima atención a los formatos que empleáis cuando mandáis los documentos adjuntos y las fotos. Se ha puesto muy de moda también que muchos gabinetes de prensa hoy en día o muchas comunicaciones incluyen fotos que han sido tomadas de internet o que han sido tomadas con una cámara de móvil. Esto está cambiando ya porque todos sabemos la potencia que tienen los dispositivos que la mayoría de los profesionales utilizamos para esto, pero se suele dar el caso de que a lo mejor la han cogido de internet y es una foto que está pixelada. Eso quiere decir que un medio de comunicación que quiera incluirlo a veces puede salvarte porque para internet puede funcionar. Pero si un medio de comunicación impreso quiere utilizarlo, no tiene resolución suficiente y nos podemos encontrar pues una de dos, aunque nos llamen para pedírnosla con más resolución o que directamente pues el redactor en cuestión aborte la misión y diga pues no va la foto, con lo cual perdemos también la posibilidad de un buen impacto. Por eso aconsejamos que tenga una buena resolución, un mínimo de 1 megabyte, que tenga un buen corte a la hora de evitar panorámicas, fotos muy panorámicas o verticales. Si hacéis el ejercicio de que la mayoría de los periódicos de las ediciones impresas, aunque hay muchas que están innovando en este aspecto, pues suelen ser fotos muy definidas y con cortes muy regulares, ¿no? Que no haya retoque, lo mejor, que no se apliquen filtros, ¿no? Ni filtros de Instagram ni nada más, porque eso también puede ser un punto en nuestra contra. Y luego, por supuesto, evitar logos. Siempre digo que en archivo por eso mismo, ¿vale? Porque también supone un engorro muy, muy importante para el redactor, la persona que está en ese momento pasando esa información y convirtiéndola en una noticia, al gestor de contenidos, tener que abrir, coger la noticia, coger la foto, tratarla, convertirla en un archivo, intentar siempre que esté en un archivo y que sea lo más general posible, que se pueda abrir en el máximo de dispositivos posible. Se trata, al fin y al cabo, de facilitar la labor al periodista, de que tenga toda la labor, todo el trabajo, lo que hemos dicho anteriormente en términos coloquiales, ¿no? Lo más mascado posible para que no se lo piense, para cuando se enfrente a algo, automáticamente su cerebro no diga, bueno, esto tiene mucho trabajo y total, tampoco se trata de la exclusiva del año como para que yo me dedique ahora 1 hora a hacer todo esto. Y digo también influencer, aquí pone influencer, aunque se ha saltado, se ha sobrepuesto a la letra, pero por eso mismo, porque tenemos que pensar en que no solamente nos estamos dirigiendo ya hoy en día a periodistas, utilizamos este término pues para abreviar, pero tenemos que pensar que hay muchísimos
intermediarios, hoy en día conocidos influencers, gente que gestiona redes sociales, cuentas, que pueden ser magníficos transmisores de la comunicación de nuestra empresa, de nuestros mensajes y que pueden tener incluso más llegada o más repercusión. Decíamos, otro de los consejos, enlaces al aire. ¿Por qué enlaces al aire? Por eso mismo. Pongo aquí un ejemplo de Fundesem. Es inventable, es virtual, me parece, no lleva a ningún sitio. Se trata de que cuando el redactor tiene que coger el enlace para incluirlo. Además es algo muy positivo, los que tengáis aquí algunas nociones de SEO lo sabréis, que es muy positivo también que cualquier medio incluya enlaces que deriven a nuestra página, ¿no? o al sitio donde nosotros tengamos alojada nuestra comunicación, porque eso va a darnos más va a darnos más ranking en Google y sobre todo va a facilitar las visitas, va a derivar las visitas. Si el enlace no está al aire, si está escondido, también supone un paso más que tiene que dar el redactor y aquí no me estáis viendo, pero casi automáticamente yo que voy tocando las teclas para hacerlo automáticamente, ¿no? Porque tiene que abrir el enlace, cogerlo de la barra del navegador, volverlo a pegar. Sin embargo, aquí en la nota de prensa simplemente tiene que hacer así, lo coge, pues, más o menos identifica que sí, que está en el sitio correcto y para adelante, ¿no? O sea, pensad que hay redactores, yo he trabajado en redacciones digitales de grandes periódicos, de un gran periódico nacional y os puedo decir, y de la misma forma en un periódico local, y os puedo decir que un redactor en mesa dedicado a Internet, a base de comunicados, a base de noticias de agencia y demás, puede perfectamente meter en el gestor de contenidos 10, 15 noticias diarias, sino por la mañana y por la tarde, ¿eh? Por lo tanto, imaginaos lo que es la mecanización y lo necesario de que todo eso esté lo más optimizado posible. Y luego también una cosa que hay muchísimos más consejos, hoy creo que no nos va a dar tiempo, espero en algún otro día ver algunos consejos de redacción, ¿no? Porque eso es algo que piden también los alumnos del máster de marketing digital, tener nociones básicas de cómo esto que hemos visto anteriormente, también que hemos pasado por ello, de cómo tener algunas ideas, algunas nociones de cómo hacer textos y que sean lo más claro posible. Las redundancias, por favor, las redundancias es algo que aburre muchísimo a la hora de leer y sobre todo molesta mucho al redactor que tiene que rehacer el texto y que tiene que eliminarlas y que tiene que darle la vuelta a las frases para que quede lo más potable posible el texto, ¿no? Por eso también intentar revisarlas, que no se estén repitiendo continuamente los nombres, repeticiones de palabras, y así la nota será lo más clara posible. Y creo que estamos prácticamente con el tiempo cumplido, llevamos ya casi 40 minutos de clase. Vanessa, yo estaría encantado de estar hablando aquí toda la tarde con vosotros, pero los tiempos son los tiempos, todos tenéis cosas que hacer, bastantes que habéis tenido el gesto de dedicarnos este ratito, así que si queréis pasamos a las preguntas, Vanessa. Sí, así es, Iván. Muchas gracias. Está genial, Gracias a la verdad. vosotros. Decir a los oyentes que se ha grabado y que se les enviará la grabación para que lo vuelvan a ver, por si se les ha perdido la conexión o alguna cosilla de estas que pasa con Internet, ya sabéis. Y bueno, vamos a pasar al turno de las preguntas. A ver, por aquí tengo alguna que otra pregunta. Iván, nos dicen, ¿cuál es la mejor hora para mandar una nota de prensa? La mejor hora para mandar una nota de prensa. Bueno, vamos a ver. Siendo una nota de prensa, en este caso, damos por hecho bueno, no sé quién realiza la pregunta ni a qué se dedica, pero dando por hecho que se trata de un negocio, de una empresa, que tenemos tiempo para elaborarla, que hemos reflexionado lo suficiente y forma parte de una estrategia comunicativa, yo diría que la mejor hora es la mañana. Otra cosa es que sea un hecho de actualidad, un gabinete de prensa, algo que acabe de suceder y lógicamente tendrá que enviarse cuando sea necesario, ¿no? Pero cuando se trata de comunicaciones de este tipo, lo mejor hay que pensar cuáles son los tiempos en los que se maneja una redacción. Y normalmente cuando se corta el bacalao de los temas de una redacción suele ser por la mañana, ¿vale? Y además es el momento en el que más tiempo tiene el redactor para ver temas, para ver periódicos, para bucear, para determinar qué le puede servir para hacer alguna cosa, qué datos puede utilizar para contenidos que los que esté trabajando con más profundidad. Por lo tanto, yo casi que recomiendo que las notas de prensa sean mandadas pues así a una hora, como por la mañana a partir de las 9 o las 10, porque es casi de lo primero que se va a encontrar el redactor cuando llegue a su mesa, encienda y lo va a tener más presente. Si se manda por la tarde siempre va a haber más posibilidades de que esté metido en otra serie de tareas con más frenéticas y que, salvo que sean cosas de última hora o noticias muy importantes, no preste tantísima atención a lo que está entrando en la bandeja. Genial, Iván. Siguiente pregunta. Dice, ahora estamos en redes sociales, donde tenemos limitaciones de caracteres. ¿Cómo podemos desarrollar una pirámide de estructura efectiva
versus los medios tradicionales? Pues eso, con los titulares, que siguen siendo nuestra mejor herramienta, siendo muy creativos, siendo muy precisos, intentando resumir lo máximo posible. Y sí que es cierto que efectivamente hoy en día nos hemos especializado. No es nada nuevo, ¿eh? Algo en lo que yo incido siempre en las charlas de redes sociales y periodismo es decir que las redes sociales han cambiado muchas cosas, pero la esencia sigue siendo la misma. Se trata de comunicar y que nadie olvide que los periodistas de papel llevan mucho tiempo desde el principio de este negocio y en este caso yo muchos años desde la década pasada ciñéndome a una limitación de caracteres que es la del titular. Un periódico no permite poner todos los caracteres que tú quieres en tu titular, tú tienes que intentar resumir, que coincida además, en este caso con las sangrías, algo que en muchos casos supone una inversión de tiempo tremenda, ¿no? Por lo tanto, se trata de eso, de intentar agudizar al máximo posible el ingenio, la precisión, intentar resumirlo todo. Y luego, bueno, pues el titular, el tuit en este caso, esa limitación de caracteres, no deja de ser más que la introducción, pero de lo que se trata es de captar la atención, como hemos dicho antes, y aquí vuelvo a hacer referencia al maestro Grigelmo y a muchísimos otros, ¿no? Se trata de decirle al lector, mira lo que te estoy proponiendo, ¿no? Ven y léelo. Y en este caso, pues en un tuit se trata de ponerlo con esos caracteres, pero luego remitir a través de un enlace al contenido donde lo tienes alojado y que de esta forma el lector pueda profundizar en ello. Siguiente. Respecto a los enlaces, ¿dónde se deben especificar? ¿Dentro de la nota de prensa? ¿Dentro del cuerpo de la noticia? Gracias. Notas bueno, en fin, vamos a ver, lo que hemos visto en la nota de prensa, mi consejo, tal y como yo lo veo, es que en la nota de prensa el enlace esté dentro, ¿no? Bien dentro a la hora cuando estamos haciendo referencia concreta y explícita a algo que luego tenemos esa referencia con el link, lo podemos poner entre paréntesis, con el link al aire, como hemos visto, para que automáticamente se pueda pinchar. Pero luego tampoco viene mal si hemos hecho algún tipo de referencia o queremos dar la posibilidad de que se pueda profundizar en la información, incluir luego al final del texto. Aquí hay diferencias, lo que decía Bernat, no es lo mismo la nota de prensa que una noticia. O sea, en una noticia el enlace ya está incluido dentro, ¿no? Ya está linkado, por lo tanto tú ves la palabra resaltada, el hipervínculo, ves la palabra y luego cuando pinchas te lleva el enlace, ¿no? Pero en el caso de la nota de prensa yo lo pondría siempre lo más cerca posible de lo que estamos utilizando, que se vea para que sea muy accesible al periodista y luego, bueno, pues si se quiere profundizar o poner algún artículo más de referencia o algunos artículos, podemos hacer una especie de apartado al final y poner más información y poner ahí más enlaces. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es tu opinión respecto a llamar a los periodistas para comunicarles que les has enviado una nota de prensa al correo? ¿Cuál es mi opinión acerca de eso? Depende del momento. Quiero decir, he vivido situaciones de todo tipo y he de reconocerlo cuando un redactor de esos que hemos visto anteriormente, ¿no? de los redactores que hemos visto en nuestra anterior presentación, voy a ver si la encuentro, este señor que está haciendo absolutamente de todo, ¿no? Y que está, pues, como os digo, abriendo la puerta, recibiendo visitas, ese señor que viene a preguntar algo, incluso a pedir un ejemplar atrasado y tú estás con otros 2 o 3 redactores haciendo el trabajo, intentando sacarlo al día siguiente, que encima de eso se añada que alguien de un gabinete te llame para ver si has visto la nota de prensa y si la vas a publicar, pues a veces pues te cabrea, ¿no? Y te molesta. Pero también es cierto que si el tema merece la pena, si el asunto creemos que es importante y que podemos ofrecer, sobre todo hay que trabajar mucho en los enfoques personalizados. Creo que es muy importante que definamos a la hora de vender temas, en lugar de hacer también envíos masivos y ver quién lo coge, que también podamos identificar qué tema puede interesar a quién y planteárselo así al periodista en cuestión, decirle, oye, mira, tengo esto para ti, vamos a hacer esta cosa y creo que tú eres el que mejor lo puedes tratar o creo que a tu medio es el que mejor le puede interesar y de esta forma seguramente el periodista lo agradecerá mucho más que no simplemente, imaginaos que de todos esos correos que hemos visto anteriormente, todo el mundo al mismo tiempo, además de mandarlo, hiciera una llamada y dijera, ¿has recibido mi nota de prensa? ¿Has recibido mi nota de prensa? ¿Has recibido mi nota de prensa? Pues enloqueceríamos, como a veces ocurre en algunas redacciones. Muy bien. Otra. Respecto a los newsletters, viene a ser parecida a la primera pregunta, pero para el envío de newsletter, ¿qué día de la semana es el mejor? Yo envío a primera hora Uy, del martes, sí. por el hecho de que el lunes puede tener sobrecarga el correo del fin de semana.
Sí, sí, es buena, puede ser buena opción. Es que depende también de tu actividad. Cierto es que hay algunas teorías que apuntan por ahí a que el mejor día también para publicar cualquier tipo de internet, cualquier tipo de contenido en internet puede ser el miércoles, ¿no? Martes, miércoles, por eso mismo, porque el lunes vienes de toda esa saturación que hay el fin de semana, de la apertura del correo. Además, tienes una saturación, valga la redundancia, también de asuntos pendientes, de cosas que hacer, y quizá martes o miércoles es cuando ya se empieza a diluir, y jueves y viernes también como que estamos en una planificaciones y en otras cosas. Pero claro, es que depende de cuál sea la actividad de tu negocio, porque no es lo mismo comunicar, por ejemplo, hacer una newsletter relacionada con contenido de ocio fin de semana. A lo mejor a ti te compensa hacerlo miércoles, jueves, que es cuando la gente ya puede estar más pendiente de lo que va a hacer, que no el lunes cuando viene recientemente de pasar un fin de semana con todo lo que ello significa, ¿no? En cuanto a gastos, resaca en algunos casos y lo demás, ¿no? Yo creo que lo mejor es pararse a pensar cuál es la actividad de mi empresa y cuál es el momento en el que puede ser más atractivo el que alguien lo reciba y pueda pararse más a leerla. Pero sí, me parece bueno, ¿eh? Me parece bueno eso de no hacerlo un lunes por la sobresaturación del correo. Bien, Iván, y ya la última pregunta para terminar. ¿Se Ujú. puede decir que el espacio existente entre periodismo y comunicación va desapareciendo así como el espacio existente entre comunicación y medios de comunicación? A ver, repítemela y mientras tanto voy pensándola de nuevo. ¿Se puede decir que el espacio ¿Sí? existente entre periodismo y comunicación va desapareciendo así como el espacio existente entre comunicación y medios de comunicación? Bueno, lo hemos visto ejemplos, efectivamente. Creo que cada vez hay una menor distancia, cada vez hay una menor distancia entre medios de comunicación, por eso mismo, ¿no? Porque antes había un dominio absoluto de grandes cabeceras, de grandes medios que tenían una fortaleza total en su sector, y hoy en día, pues gracias a las nuevas tecnologías, al cambio de paradigma, a todo lo que viene con ello, pues cualquier persona con una buena estrategia y con las cosas claras a través de sus canales, pues puede tener tantísima o más audiencia que muchos de los medios, pues como este que veis aquí. Estáis viendo mis datos, yo ya no trabajo en ABC, todo sea decirlo, perdonadme que tengo que actualizar todavía esta parte de la presentación, pero sí, es que no hay cuentas hoy en día de Twitter que tienen tantos o más seguidores que muchísimos medios importantes, o incluso esta semana, los que hayáis estado pendientes, hemos visto la polémica del Rubius, ¿no? Un youtuber que tiene tantísima audiencia, bueno, ¿cómo que tantísima audiencia? Tiene 17 millones de suscriptores en su canal de YouTube, ¿no? Por lo tanto, es algo a tener en cuenta que lo que se está reduciendo es la diferencia, el dominio absoluto de las grandes cabeceras, de los grandes medios, y que a través de otros canales y con una buena gestión de ellos podemos tener tantísima penetración, tantísima llegada en términos de audiencia como recurriendo tradicionalmente a ellos, a lo que conocíamos hasta el momento. Pero sí que quiero dejar una cosa clara para terminar, y es algo que yo siempre intento decirles a todos los asistentes a estas charlas y aquí a los cursos que damos en Fundesem. Se trata de comunicar, ¿eh? Nadie está inventando nada. O sea, me refiero, está muy bien manejar todos los canales, se trata de adaptarse. Los que seáis profesionales del mundo de la comunicación, se trata de adaptarse, pero que sepáis que siempre de lo que se trata es de comunicar, y por lo tanto ese tiene que ser el objetivo. ¿Cómo lo hagamos? A través de, si es de una red social, de un pergamino, de una radio, de un webinar, vale, es solamente la forma, pero en lo que nos tenemos que centrar es en comunicar bien, y al final eso solamente se domina centrándose en ello, ¿no? No en gestionar las cuentas, porque bueno, eso son cuestiones técnicas, pero se trata de poder dominar el arte de la comunicación. Pues muchas gracias, Iván. Ya tenemos que terminar, ya hemos Sí, llegado al límite del tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, por estar porque con hay que terminar, nosotros. ¿eh? Sí, Podríamos sí, estar sí. más tiempo. Podríamos estar toda la tarde, ¿verdad? Sí, Seguro. sí, sí, sí. Pues nada, Muy Iván, bien, muchas Vanessa, pues muchísimas gracias. gracias. Hemos aprendido un Gracias a todos. montón. Gracias a todos los asistentes. Tenéis aquí mis datos de contacto, ¿vale? Encantado de recibiros por ahí, y si queréis que sigamos charlando, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis. Estupendo, Iván. Gracias. Se ha grabado, como sabéis, se os enviará mañana para que la podáis volver a ver. Y bueno, me despido hasta el próximo webinar. Los tenéis todos en la web de FBT, Fundesem Business Topics, fundesem.es/bt. Ahí tenéis artículos de nuevo contenido y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo a todos.